Estamos estudiando esta nueva serie titulada La vida en comunidad, pero hoy en particular quiero abordar el tema, o es el tema que se me ha asignado. Este texto también ha sido una bendición para mí. Quisiera que podamos ver el tema la nueva vida en la comunidad. ¿Cómo luce la nueva vida en Cristo? Hemos cantado preciosos himnos, hemos cantado de cómo el poder de la cruz cautivó nuestro ser y cómo es que hemos visto nuestro pecado y hemos corrido a Él. Hermanos, pero en nuestro contexto evangélico, tristemente, se ha vuelto muy común reducir la fe a un momento. Levantar la mano en una reunión, pasar al frente, repetir una oración y desde entonces asumimos que todo queda resuelto. Muchos pueden señalar un día, una campaña, un culto especial y decir, allí recibí a Cristo. Pero la gran pregunta que este texto nos plantea no es qué pasó aquel día, sino qué está pasando hoy. El apóstol Pablo en Efesios 4 nos recuerda que el Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, también cambia la manera en cómo vivimos en el presente. Cuando alguien se une verdaderamente a Cristo, no solo recibe una nueva vida, sino que también recibe un nuevo hombre y desecha un viejo hombre. Este nuevo hombre, según el libro de Efesios, es creado según la justicia y la santidad del Señor. De tal manera que si decimos estar en Cristo, debemos de reflejar a este nuevo hombre. Y ahí es donde muchas veces encontramos una inconsistencia entre lo que nosotros decimos que ocurrió en un instante, en un momento, y lo que realmente está sucediendo en el día a día y la manera en cómo proyectamos nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado respecto a resumir nuestra salvación a una mera oración. Efesios 4, 25 al 32, hermanos. Es un espejo que Dios pone delante de nosotros para que nos podamos hacer esta pregunta. ¿Nuestra fe es solo un recuerdo de una oración en el pasado? ¿O es una realidad viva que se ve o se refleja a través del carácter de Cristo? Y cómo este carácter comienza a afectar nuestras relaciones. Porque ese es el punto, hermanos. Que cuando nosotros hemos sido transformados por el Evangelio, por Cristo, eso transforma la manera en cómo vivimos unos con otros. A pesar de que podemos ser muy diferentes, podemos tener caracteres muy diferentes, podemos tener quizás gustos muy diferentes, pero si realmente el Evangelio ha permeado nuestras vidas, el Evangelio va a afectar la manera en cómo nos relacionamos en la comunidad. Hoy no vamos a hablar simplemente de haber hecho una decisión, sino de vivir una vida que realmente refleja a Cristo. Y el Señor, hermanos, nos ha advertido esto, por ejemplo, en la epístola de Juan, cuando Él dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La salvación bíblica, entonces, hermanos, no produce creyentes nominales, sino nuevas criaturas, como lo afirma el mismo Pablo en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la evidencia confiable de que una persona realmente ha sido salva no es simplemente una oración realizada en el pasado, sino una vida presente que refleja a Cristo. Las criaturas nuevas actúan como criaturas nuevas. He aquí, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Sin embargo, hermanos, reconocemos que aún nosotros que estamos en Cristo, aún vamos a lidiar con con el viejo hombre. Aún luchamos con hábitos pecaminosos del viejo hombre, especialmente en nuestra manera de hablar, manejar el enojo, tratar al prójimo y responder a las ofensas. Y eso, hermanos, es importante. Para mí este texto que se me asignó ha sido de tanta bendición porque, hermanos, muchas veces ofendemos con nuestras palabras. Muchas veces no sabemos cómo tratar los conflictos entre los hermanos.
Muchas veces no llegamos a una resolución de conflictos tal y como Dios lo ha estipulado en su palabra. Y eso, hermanos, es tan dañino como el propio cáncer, porque comienza a deteriorar la naturaleza misma de la iglesia. Dios ha comprado su iglesia a precio de sangre para que podamos vivir en unidad, y cuando nosotros no estamos cultivando una relación con Cristo, con aquel que conocemos, y no reflejamos ese carácter piadoso en nuestra comunidad, hermanos, fácilmente nos vamos a dañar. Fácilmente nuestra unidad va a ser rota, va a ser deteriorada. Así que, hermanos, estas luchas no son triviales ni privadas. Amenazan la unidad del cuerpo de Cristo, pero sobre todo, como hemos leído en el texto, entristecen al Espíritu Santo. Entristecen al Espíritu Santo. La vieja naturaleza no ha sido erradicada, sino que debe ser continuamente mortificada. Por eso la vida cristiana es una batalla diaria entre lo que ya somos en Cristo y lo que todavía debemos dejar atrás. Así que me gustaría poner sobre la mesa el resumen de lo que va a ser este sermón, y la proposición del sermón es esta: porque Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo, somos llamados a reflejar el carácter piadoso del Hijo en la forma en que vivimos juntos como comunidad. Ya que hemos recibido una nueva vida, una nueva identidad, somos llamados a reflejar esa identidad, esa nueva vida, en este contexto, en el contexto de la comunidad. Ahora, vamos a responder a esta pregunta el día de hoy. ¿De qué maneras podemos reflejar el carácter piadoso de Cristo en el entorno de nuestra comunidad? Y lo primero que vamos a ver es que reflejamos el carácter de Cristo cuando vivimos en la verdad que preserva la unidad del cuerpo. En segundo lugar, reflejamos el carácter de Cristo cuando nuestras acciones y palabras edifican a los demás en gracia. Y en último lugar, reflejamos el carácter de Cristo cuando vivimos como una comunidad marcada por el perdón redentor. Así que, hermanos, vamos a abrochar nuestros cinturones para dar un viaje por todos estos textos que Dios tiene para nosotros, y que el Señor nos ayude, hermanos. No cierres tu corazón, no cerremos nuestro corazón a lo que Dios tiene que enseñarnos. Y si hay algo que muchos de ustedes me han dicho y me han recordado, y les agradezco, es que no está mal reconocer que nos equivocamos. No está mal. De hecho, es algo que Dios espera, que reconozcamos que somos falibles, seres falibles. Y cuánto más si tenemos que reconocer esa falencia delante de Dios, diciendo: Señor, me equivoqué, Señor, yo soy esto, Señor, he pecado, Señor, perdóname, perdóname. Entonces veremos el día de hoy, en primer lugar, que reflejamos el carácter de Cristo cuando vivimos en la verdad que preserva la unidad del cuerpo. Veamos por favor el versículo 25. Versículo 25 allí en nuestras Biblias dice de esta manera: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo inicia esta sección con una exhortación ética concreta que fluye directamente de la nueva identidad con Cristo. Pablo sigue la idea que ha venido describiendo o desarrollando en los versículos anteriores sobre el despojarse, el renovar nuestra mente y el vestirnos. La santificación, el proceso de la santificación, no puede llevarse a cabo solamente con quitar y poner, porque esto puede llegar a convertirse en una idea meramente moralista. El creyente ya no vive de esta manera, ya no solamente dice esto es pecado y esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, sino que hay todo un proceso que nuestra mente debe de considerar para que todo esto realmente sea genuino y se mantenga en el tiempo. Entonces Pablo va a abordar estos temas y no quiero mencionarlos muchas veces porque el texto fácilmente nos ayuda a entender
que hay un proceso de despojarse, de renovar nuestra mente y de vestirnos. Pero yo quiero que tú puedas ver con estos lentes cada texto que vamos a estar estudiando. Entonces, el verbo traducido, desechando, no es casual. Sigue con este mismo argumento que Pablo nos ha venido describiendo en los versículos anteriores. En el versículo 22 dice, despojarse del viejo hombre. Aquí, sin embargo, aterriza esa realidad teológica en la vida cotidiana de la iglesia. Abandonar la falsedad es una expresión visible de haber dejado atrás la vieja manera de vivir. Mientras tanto, nos proyectamos a esa nueva imagen creada a la justicia y santidad de la verdad. La mentira no es un pecado aislado, sino una manifestación del antiguo orden que Cristo ya ha vencido. Recuerdan que el Señor mismo nos ha dicho que el padre de mentira es Satanás. Él ha sido mentiroso desde el principio y no hay ninguna verdad en él. Dios condena la mentira. Si tú vas al último libro del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice que ningún mentiroso entrará en el reino de Dios, que no hay lugar para los mentirosos. Ahora, no estamos diciendo de que el creyente no pueda luchar en algún momento con la mentira. Estamos hablando de una persona que se caracteriza por una vida constante de mentira. No hay nada de verdad en él. Miente y está habituado a mentir. ¿Por qué? Porque o busca proyectar una imagen que no es de uno mismo, porque busca quizás evadir las consecuencias de los pecados en los cuales está, pero pueden haber muchas otras razones. Pero estamos hablando de una persona que está habituada a mentir. Y Dios dice que esto no corresponde a la nueva vida en Cristo. Pablo describirá la verdad como parte esencial más adelante de la armadura espiritual dentro del mismo Efesios para luchar contra el diablo. Vivir en falsedad, entonces, hermanos, no es moralmente neutral. Es abrir una grieta espiritual por donde el enemigo puede comenzar a operar. Entonces, tenemos que considerar que Pablo nos dice que debemos desechar la mentira, pero también nos dice que debemos hablar la verdad. Y usa un imperativo en tiempo presente, lo que nos indica que debemos de estar habituados a decir la verdad. Debemos de hablar la verdad entre nosotros. Ahora, no quiero que pienses que solamente Pablo está hablando de la verdad del evangelio, sino que está hablando de que toda nuestra vida sea permeada o esté caracterizada por hablar la verdad. Debe ser un patrón continuo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, la razón que Pablo nos da es lo que a mí, hermanos, por más que he pasado mucho tiempo en este texto, he enseñado muchas veces el libro de Efesios, yo creo que fue este momento en el que Dios toma el texto para ayudarme a entender con mucho más claridad por qué es importante que hablemos la verdad entre nosotros. Y Pablo dice, porque somos miembros los unos de los otros. Pero antes dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y la palabra prójimo tiene un rango bastante extenso, donde incluye tanto creyentes como no creyentes, ¿verdad? Pero en este caso, Pablo cierra la brecha para hablar o aplicar este principio en el entorno de la comunidad cristiana. Porque él no solamente dice, hablen cada uno con su prójimo, sino dice, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces Pablo cierra la brecha y nos dice, estoy teniendo en mente a la comunidad cristiana. Tenemos que hablar la verdad dentro de este contexto. Obviamente allá afuera también. Pero quiere llamar nuestra atención respecto a cómo debe ser nuestra vida en este ámbito. Y lo que me pareció curioso mientras estudiaba este texto es que Pablo no dice, hablen la verdad porque Dios es verdad. O porque Cristo es la expresión viva de la verdad. El Señor nos lleva a pensar en cómo la verdad
tiene un efecto en la comunidad cristiana, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo quiere enseñarnos, hermanos, lo fundamental e indispensable que es vivir en la verdad dentro del contexto de la iglesia local. La iglesia no es simplemente un grupo de individuos que conviven, sino un solo cuerpo. De tal manera, hermanos, que mentir dentro de la comunidad cristiana no solo es un fallo moral, es una forma de autosabotaje espiritual, porque daña al mismo cuerpo del cual uno forma parte. Si somos un solo cuerpo, lo que hagamos no solamente va a afectar nuestras vidas, va a afectar a toda la comunidad cristiana, todos, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Te imaginas, hermanos, qué pasaría si el cuerpo comenzara a emitir señales erróneas al resto del cuerpo? ¿Te imaginas si tú te hicieras una herida profunda en la mano y en la mano ocultara ese dolor del resto del cuerpo, y pasan los días y esa herida comienza a infectarse y comienza a crear allí un cuadro más crítico al punto de que quizás es necesario amputar la mano? ¿Te imaginas ustedes que tienen auto, que estás manejando y hay un letrero que dice que hay una curva, pero tu ojo te manda una señal distinta y te dice que es una línea recta? Y eso va a ocasionar un accidente, obviamente. Y hermanos, si hay un cuadro que nos ayuda a entender mucho más esto, es el cuadro de una enfermedad llamada la gangrena, la lepra. En la lepra, hermanos, lo que se pierde son la sensibilidad, y porque lo que hace la lepra es dañar los nervios periféricos. De tal manera, hermanos, que el cuerpo no se deteriora, se deteriora no porque no haya daño, sino porque se ha perdido la capacidad de sentir dolor y de advertir del peligro. De tal manera que como el cuerpo ya no tiene la sensibilidad, comienza a afectarse otras partes del cuerpo hasta que simplemente tienes que amputarlo. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es importante que como cuerpo del Señor, como cuerpo de Cristo, hablemos la verdad entre nosotros? Hermanos, Dios ha confrontado mi corazón, porque muchas veces, hermanos, soy muy sincero, muchas veces alguien me ha preguntado: pastor, ¿todo bien? Y yo he respondido: sí. Pero dentro de mi corazón han habido temas, detalles que uno quiere pasar por alto sin resolución, y eso comienza a dañar. ¿Te ha pasado, hermano? Que alguien te pregunta: hermano, ¿estamos bien? Y tú con una sonrisa le dices: sí, hermano, estamos bien. Ideas, quítate esas ideas, hermano. Pero ni bien te volteas, te das cuenta: no estoy bien. Y eso no solamente afecta tu corazón, no solamente pudre tu vida, sino que afecta el cuerpo de Cristo. Afecta el cuerpo de Cristo. Y por eso Dios dice: hablen verdad. Hablen la verdad. Cultivemos una cultura de verdad y no de apariencia, hermanos. Que el Señor nos ayude a cultivar una cultura de verdad y no de apariencia. Como iglesia debemos preguntarnos: ¿nos sentimos libres para hablar con verdad unos con otros en amor? ¿O hemos aprendido a escondernos detrás de palabras piadosas pero pocas sinceras? La exhortación de Pablo nos llama a desechar toda forma de falsedad, incluso aquellas que parecen inofensivas, porque no pertenecen a nuestra nueva identidad en Cristo. Y por eso Pablo dice: deséchalas, deséchalas, porque eso no va a traer ningún bien al cuerpo de Cristo. Examinemos entonces, hermanos, nuestro hablar cotidiano dentro del cuerpo. Hablar verdad no se limita a evitar las mentiras explícitas.
incluye ser honestos en nuestras conversaciones. Incluye integridad en nuestras palabras, no exageraciones, no distorsionar hechos, pero también incluye no callar la verdad cuando el amor demanda hablarla. Wow, hermanos. Entonces nosotros muchas veces decimos, bueno, yo no hablo mentiras y resumo el mandato de Dios de desechar la mentira o de hablar verdad solamente a eso, cuando en realidad hay muchas otras implicancias en nuestro corazón y nos conviene examinarlos para ver si estamos hablando con verdad. Cada palabra contribuye, hermanos. Cada palabra que sale de nuestra boca contribuye, ya sea a edificar la confianza dentro del cuerpo o a debilitarla. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Cómo, hermanos? Que el Señor nos ayude a poder examinar nuestros corazones. Por eso mencioné, no pienses en alguien más. Permite que seas tú y el Señor. Deja que el Espíritu Santo examine lo más profundo de tu ser y responde ante lo que Dios te muestre. Reconozcamos entonces que mentir o no hablar la verdad hiere al mismo cuerpo al que pertenecemos. Pablo nos recuerda, somos miembros los unos de los otros. Cuando engañamos a un hermano, no solo pecamos contra él, sino contra la comunión que Cristo compró con su sangre. La verdad entonces no es una obligación moral, sino un acto de amor hacia la iglesia. ¿Tú dices amar la iglesia? Habla la verdad. ¿Tú dices amar a la iglesia? Ama la verdad y vivamos en la verdad. Hermanos, cerremos toda grieta espiritual con arrepentimiento y obediencia. Donde ha habido falsedad, el llamado es claro: arrepiéntete y retorna a la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer ante la confrontación que Dios nos da por medio de su palabra. Porque al hacerlo, hermanos, no solo honramos a Dios, sino que cerramos la puerta al enemigo y fortalecemos la unidad. Cuando no hablamos la verdad, hermanos, estamos socavando la iglesia. Estamos socavando la iglesia. Y eso es, hermanos, esto es muy, muy fuerte. Que Dios nos ayude a vivir en la verdad. Pero también hay una segunda cosa que Pablo nos dice en los versículos 26 al 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Con esta exhortación el apóstol no está promoviendo una ira descontrolada, sino reconociendo la legitimidad de una indignación santa. Ahora, ¿qué es eso de una indignación santa? Es una justa indignación, una ira contra el pecado. Se trata del enojo santo que se levanta frente al mal, frente a todo aquello que se opone a la persona del Señor y a su voluntad. Es el enojo del pueblo de Dios que aborrece la maldad, que rechaza la injusticia, la inmoralidad y toda forma de impiedad. Si realmente decimos tener la naturaleza de Cristo o el nuevo hombre creado a la justicia y santidad de la verdad, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a aborrecer todo lo que Dios aborrece. Entonces hay una justa ira, una santa ira contra el pecado. El mismo Hijo de Dios experimentó esto en su propia vida. Él manifestó una ira santa frente al pecado. ¿Recuerdan cuando él ve el templo y dice, la casa de Dios, la casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones? Y entonces él se enoja. El texto dice, el celo de tu casa me consume, pero no era algo a título personal, sino era algo en contra de un pecado directo contra Dios. Y entonces él responde de esta manera. Cuando
algunos líderes religiosos cuestionaron si era lícito sanar en el día de reposo, Marcos nos dice de esta manera: y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, les dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y su mano quedó sana. Este enojo santo de Dios no solamente estuvo cargado de este sentimiento santo, sino que también estuvo acompañado, hermanos, de una tristeza por el pecado. Una tristeza. Entonces, no vemos en ningún sentido, en ningún momento, que este tipo de sentimiento que brotó del mismo Hijo de Dios estuvo cargado de un orgullo o de una venganza personal, sino que estuvo enfocada en una indignación santa porque se estaba corrompiendo, se estaba quebrantando la ley de Dios directamente. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos evaluar si mi ira es santa o es pecaminosa? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? El texto nos da 3 respuestas. Primero nos dice, en el versículo 26, no pequéis. Con esto el apóstol no nos autoriza a atacar o vengarnos, ni deshonrar el nombre de Dios. En segundo lugar nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mucho se ha dicho, hermanos, respecto a este tema, ¿verdad? Hermanos, en realidad Pablo no está estableciendo una regla literal sobre el tiempo. Porque si bien es cierto, nuestro tiempo es muy diferente al que experimentan aquellos que viven en el polo sur o en el polo norte, donde tienen más horas de sol. Y no está diciendo, bueno, los que viven en este lado del planeta tienen 6 horas o 8 horas para arreglar y los demás tienen 6 meses. No. Lo que está diciendo el autor es que nosotros debemos ser prontos para solucionar el asunto. Nosotros no debemos de permitir que la ira se endurezca. Incluso la indignación justa puede degenerar en amargura si no se resuelve con prontitud. Aun si tu ira es una ira santa, si tú no vas al Señor y pides en Él dirección y buscas en oración y consejo al Señor respecto a cómo reaccionar, cómo actuar, hermanos, puedes pasar a una ira pecaminosa, En tercer lugar, Pablo nos advierte de manera muy contundente, dice, ni deis lugar al diablo. La ira no resuelta, hermanos, abre una puerta muy peligrosa para darle lugar al diablo. Como alguien ha dicho acertadamente, no te acuestes con un conflicto sin resolver o te acostarás con el diablo. No te acuestes con un conflicto sin resolver o te acostarás con el diablo. O como lo diría William Henderson, el diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, ya sea justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira y resistencia al perdón. Hermanos, cuanto más lo prolonguemos, más difícil se hace. Por eso soluciona pronto el asunto. Si hoy, después de terminar este sermón, después del culto, tienes que juntarte con alguien, hazlo. No lo prolongues. No lo prolongues, hermano, porque esto cada vez va a ser más difícil. Y nosotros, que somos muy rápidos en comenzar a sacar conclusiones, a comenzar a hilar pensamientos, ahora ya sé por qué lo hizo, y comenzamos, ¿verdad?, a maquinar pensamientos en nuestra mente y comenzamos a darle lugar al diablo, y luego decimos, no, y comenzamos a cuestionar, no, lo que me dijo entonces no era verdad, etcétera, etcétera, y comenzamos, hermanos, a hacernos más daño. Entonces mejor ve, como dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solos y arregla tu situación con tu hermano. Dile, yo pensé esto, o yo percibí esto, ¿es correcto? Y la persona te puede decir, hablando verdad, ¿verdad? Te puede decir sí,
O te puede decir, realmente hermano, eso no estuvo en mi corazón. Y puede ser verdad también eso. Pero es mejor poder conversarlo y hablarlo. El llamado entonces, el llamado bíblico es claro: busca el perdón y la reconciliación con rapidez. Satanás anhela utilizar nuestra ira como una oportunidad para sembrar división, dureza y destrucción dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, aún allí tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes. Muchas veces yo he postergado esto en mi propia familia por mi orgullo. Muchas veces he postergado eso para hablar con algunos de ustedes por mi orgullo. Pero eso lo hace más difícil, hermanos. Estamos socavando la unidad del cuerpo de Cristo cuando nosotros decidimos conservar para nosotros el perdón y no extenderlo, o no buscar la reconciliación. Entonces, hermanos, quiero darles un ejemplo de cómo se trata una ira santa y cómo luce un enojo pecaminoso, una ira pecaminosa. Y simplemente quiero poner sobre la mesa cómo luce esto en la iglesia. Un creyente se entera de que dentro de la iglesia se está tolerando una conducta claramente pecaminosa, o que un hermano está siendo tratado con injusticia. Al escuchar esto, siente una indignación inmediata. No es enojo personal, ni deseo de venganza, sino una reacción sincera ante algo que deshonra a Dios y hiere al cuerpo de Cristo. Esa indignación lo lleva a orar, a buscar consejo pastoral y, si es necesario, a confrontar con humildad y amor. Este tipo de enojo no domina su corazón ni se prolonga innecesariamente. Cumple su propósito y luego da paso a la obediencia, la verdad y la búsqueda de la restauración. Este es el airaos del que Pablo habla. Una reacción justa frente al mal, controlada por la verdad y orientada hacia la gloria de Dios. Y es justo sentirnos de esta manera. Pero voy a aquel que es justo y busco en él la resolución del conflicto. Busco en él la sabiduría para resolver el conflicto de manera sabia y prudente. Pero este es el otro caso, el enojo arraigado. En contraste, pensemos en un creyente que se siente ofendido por un comentario o una decisión tomada en la iglesia. En lugar de tratar el asunto con prontitud y verdad, guarda silencio, pero alimenta el resentimiento. No solamente lo guarda para sí mismo, lo comparte y comienza a hablar de esto con otros. Día tras día revive la ofensa en su mente, interpreta negativamente las acciones de los demás y comienza a distanciarse. Aunque exteriormente parece tranquilo, internamente su enojo se ha asentado y se ha endurecido. Este enojo ya no busca la justicia ni la restauración, sino que convierte a una persona que ha pecado contra Dios. Porque ahora esta postura ya no solamente está en la mente, sino que ahora se ha sentado en el corazón. Y comienza a brotar una raíz de amargura. Y dice la Biblia que tengamos cuidado, porque brotando una raíz de amargura podamos ser contaminados y contaminar, ¿qué dice? A otros. Así que, hermanos, cuando experimentes enojo, hazte esta pregunta: ¿me lleva a buscar la gloria de Dios? ¿El bien del prójimo? ¿O me encierra en pensamientos centrados en mí mismo? Segundo, ¿suelo tratar mis enojos con prontitud delante de Dios o permito que se prolonguen y se conviertan en resentimientos? Evalúalo. Son las preguntas que yo mismo me he hecho. ¿Mi indignación nace de un celo por la santidad de Dios o de una herida
a mi orgullo personal. Cuando alguien me ofende, ¿busco hablar la verdad en amor o prefiero el silencio que alimenta el enojo interior? ¿De qué manera mi forma de manejar la ira refleja o contradice mi unión con Cristo y mi sujeción a Él? ¿Soy consciente de que mi enojo no resuelto afecta no solo mi vida espiritual, sino también el de la iglesia? Y por último, hermanos, ¿hay algún enojo persistente que el Señor me está llamando el día de hoy a confesar, a soltar y a tratar bíblicamente? Ponte a pensar. Pongámonos a pensar como Iglesia Bautista Gracia. ¿Hay algún enojo en mi corazón que necesita resolución, que necesita ser confesado, soltado y tratado bíblicamente? Si es así, hermanos, vayamos al Señor pidiéndole que Él sea el que nos enseñe y que con humildad podamos ir y resolver el conflicto dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Necesitamos tratar con el pecado bíblicamente. Si vivir en la verdad, preserva la unidad del cuerpo y protege la comunión entre los hermanos, Pablo ahora nos muestra que esa misma verdad debe expresarse de manera visible y concreta en la forma en que actuamos y hablamos. Versículo 28. ¿De qué manera podemos proyectar el carácter de Cristo dentro de la comunidad? Bueno, cuando nuestras acciones y palabras edifican a los demás en amor. Versículo 28. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y por favor, no pienses, entonces este texto, páselo rápido, hermano, porque yo no hurto, yo trabajo. Así que vamos con el siguiente. Créanme que cuando he pasado por este texto lo he visto desde esa óptica. Pero no es hasta que realmente estudias todo el contexto que puedes entender, hermanos, que aquí hay mucho que aprender en la manera en cómo vivimos. Ya no solamente dentro del contexto de la iglesia local, sino cómo vivimos afuera. Porque no solamente damos testimonio de Cristo aquí, sino también damos testimonio afuera de cómo, de lo que creemos. Entonces, Pablo ilustra de manera concreta cómo la nueva vida en Cristo transforma radicalmente nuestras acciones y comienza con este contraste: el que hurta, no hurte más. Pero vemos algo. ¿Cuál es la característica o cuál es la motivación de un ladrón? O sea, ¿por qué alguien robaría? Porque obviamente, podríamos decir porque hay necesidad, etcétera, etcétera, muchas cosas, pero en esencia la raíz es porque está pensando en sí mismo y en su propio bienestar. Entonces, como el centro es la persona misma, no importa de qué manera logre obtener el dinero, si el fin es tener bienestar para sí mismo. Pero cuando Pablo dice el que hurta, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, nos está dando una perspectiva bíblica de lo que es el trabajo. De hecho, la palabra bueno que Pablo usa en este texto es la palabra griega agatón. Y no alude únicamente a lo moralmente aceptable, sino a aquello que es verdaderamente beneficioso, provechoso y edificante para los demás. Y John MacArthur me ayudó a entender un poco más este concepto y dice de esta manera, lo cito: un cristiano nunca debería involucrarse en un trabajo, profesión, empleo o negocio que le exija desacreditar las normas de Dios, que le deshonre, transgreda sus mandatos santos, descarrile a otros o haga daño a otros de cualquier forma. Entonces no solamente se trata, hermanos, de pensar, yo no robo, yo trabajo. Pero hazte la pregunta, ¿cómo trabajas?
de qué manera tu trabajo está honrando o beneficiando, pero honrando a Dios y beneficiando a los demás. Pablo no está hablando simplemente de estar ocupados o de generar ingresos, sino de un trabajo cuyo contenido, métodos y consecuencias sean verdaderamente beneficio o redunde en beneficio y edificación para otros. En otras palabras, no todo trabajo es bueno en el sentido bíblico, aunque sea legal, rentable o socialmente aceptable. El trabajo de un cristiano debe poder pasar por estos filtros y filtremos cada uno de nosotros. ¿Mi trabajo honra a Dios? ¿Respeta sus mandamientos? ¿Mis prácticas reflejan la verdad, la justicia y el amor al prójimo? ¿Mi trabajo bendice a otros? ¿O al menos no los perjudica? Porque si tu trabajo incluye el no decir la verdad, el alterar porcentajes, números, el mentirle a la persona solamente para obtener lo que quieres, no estás honrando a Dios. No estás honrando a Dios. Y entonces nos conviene, estimados hermanos, examinar nuestras vidas y poder decir, ¿estoy honrando a Dios con mi trabajo? Si la respuesta es no, yo creo, hermanos, que nos conviene, por amor a Cristo y por la fidelidad del Evangelio, ajustar la forma en que trabajamos o, en algunos casos, cambiar de trabajo. Porque yo quiero honrar a Dios con lo que hago. Porque quiero beneficiar a otros. Aun si esto implica, hermanos, que yo esté en un trabajo con una menor paga, porque quiero honrar a Dios. No es solamente no es solamente que trabajes, sino es cómo trabajas. Y allí nos toca examinarnos a todos nosotros. Hermanos, la ganancia nunca debe ser más valiosa que una conciencia limpia delante de Dios. Recordemos que nuestras manos, redimidas por Cristo, ya no existen para aprovecharnos de otros, sino para servir y bendecir a otros. ¿Y ahora entienden por qué esto tiene gran relevancia para nuestras vidas? Porque Pablo dice, esto representa o corresponde a mi vida antes de Cristo. Y como todas las cosas son hechas nuevas, aún la manera en cómo yo trabajo debe reflejar el carácter de Cristo. Debe reflejar el carácter piadoso de nuestro Salvador. Entonces, por otra parte, Pablo nos enseña que el propósito del trabajo cristiano va más allá de proveer para las necesidades personales, sino que también nos permite ayudar con las necesidades de los demás. Versículo 28, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! Pablo está diciendo, ok, el que hurta o el que hurtaba ya no lo haga más, sino que busque hacer lo bueno para otros, pero también dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, Dios ha decidido prosperarnos por su pura gracia, por su pura misericordia. Él ha decidido prosperarnos, pero esta provisión, esta bendición económica que Dios nos da, no es para nosotros mismos, es para bendecir a otros y para contribuir en la expansión del reino de Dios. Hermanos, para un incrédulo esto es muy normal y hasta cierto punto entendible. Que un no creyente pueda usar sus recursos para satisfacer sus deseos o sus anhelos egoístas, para vivir para los placeres de este mundo que no tienen una trascendencia eterna. Pero es muy triste, hermanos, cuando los cristianos usamos el dinero de la misma forma. Eso sí es triste. Entonces, hazte la pregunta, estimado hermano, ¿reflejan nuestras decisiones financieras una mente renovada por Cristo
o siguen los mismos patrones de este mundo. Y quiero que leas conmigo, por favor, el versículo 17 y el versículo 18, porque esto es lo que debe dar peso a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de vivir. Léelo conmigo, por favor. Estamos en el mismo capítulo, capítulo 4, versículo 17 al 18. Lo leemos, 2, 3. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Pablo más adelante va a decir, ustedes no han aprendido a Cristo así. Entonces, no vivamos como los no creyentes. Y yo te pregunto, estimado hermano, ¿cómo estás usando las bendiciones que Dios te da? ¿Cómo las estás usando? ¿Las estás usando como los no creyentes para derrochar el dinero en deleites y placeres sin valor eterno? ¿O estás buscando bendecir a otros y contribuyendo con la extensión del reino de Dios? ¿Cómo, estimado hermano? ¿Cómo estamos usando nuestro dinero? Así, hermanos, el deseo cristiano de prosperar nunca debe estar impulsado por la codicia, sino por la capacidad de servir más y dar más. Después de suplir las necesidades propias y familiares, el creyente ve su trabajo como un instrumento para el bien del prójimo y la gloria de Dios. Y como enseñó el Señor Jesús, ahí en Lucas 14, versículo 13 al 14, dice de esta manera, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y sigo, porque ellos no te pueden recompensar, pero será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando Pablo estaba por despedirse de Éfeso, él escribió estas palabras, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice él. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hermanos, debemos de detenernos y examinar nuestros corazones para que podamos evaluar de qué manera estamos usando los recursos que Dios nos ha dado. Pablo no se detiene en nuestras acciones visibles, en simplemente dar y ser generosos al dar. Lo que Pablo va a hacer ahora, hermanos, es muy interesante porque lo que Pablo quiere enseñarnos es que las acciones visibles del dar debe estar o debe de corresponder con la manera en que nosotros hablamos frente a nuestros hermanos. El uso de nuestras palabras también refleja o debe ir en concordancia con nuestras acciones. Porque podríamos dar mucho, pero a la vez tú podrías usar tus palabras para poder decir, mira cuánto doy. O sacar en cara a aquellos que dan. O cuánto dan, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 29. Wow, hermanos. Para mí era como, Señor, ya déjame, ya estoy en el suelo, hay más textos, pero es necesario para nosotros. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, y ahí está otra vez la palabra agatón, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar, y yo leí mal hace poquito, porque leí gracias, y no es gracias, es gracia, para dar gracia a los oyentes. En la cuarta exhortación, hermanos, el apóstol Pablo vuelve a centrar su atención en el uso del lenguaje dentro de la comunidad cristiana. No es un tema secundario ni marginal. Pablo entiende que la manera en que los creyentes se hablan entre sí revela tanto la condición del corazón como el grado de madurez espiritual.
Entonces, lo que tú hagas en acciones debe ir o debe estar en concordancia con lo que tú hablas. Con lo que tú hablas. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora, ¿qué implica esta palabra corrompida? El griego nos ayuda muchísimo, hermanos. Muchísimo. La palabra griega es sarpos y describe algo podrido, descompuesto o inutilizable. En el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a árboles que producen malos frutos o a pescados en mal estado que debe ser desechado. La imagen entonces es clara y deliberada. El habla pecaminosa no es inútil, sino dañina. No alimenta el cuerpo de Cristo, lo contamina. Lo contamina. Ninguna palabra corrompida, podrida, salga de vuestra boca. Y aquí, hermanos, podemos hablar de varias cosas. Mentira, lenguaje áspero, abusivo. Puede incluir también palabras vulgares, obviamente, pero no es lo único. Puede incluir chismes, calumnias, sarcasmo hiriente o críticas destructivas. Y el Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sabes por qué, hermanos? El Señor dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuentas al Señor. ¡Wow! O sea, el Señor no va a pasar por alto lo que hacemos. Vamos a tener que dar cuentas de todo lo que decimos. Y hermanos, tengamos cuidado cómo usamos nuestras palabras. Porque lo que hablamos refleja lo que realmente hay en el corazón. El Señor dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Mi madre me decía muchas veces, muy sabia las madres, ¿verdad? Decía, si no tienes nada que hablar, hijito, no hables, me decía. Y esto me hizo acordar un texto que está en el libro de Proverbios, que dice, en las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Mi madre me decía, porque yo me metí en cada problema, me decía, si no tienes nada que hablar, hijo, no hables. Muchas veces yo, para romper el hielo, hablaba cosas o decía cosas y me salían mal, muy mal. Y mamá me decía, si no tienes nada que hablar, no hables. Por algo el Señor nos dice, todo hombre sea pronto para oír. ¿Tardo para qué? Hablar y tardo para airarse. Dios nos ha dado 2 oídos y 1 boca para que escuchemos más y hablemos menos. Y aquellos que tenemos carácter introvertido, eso es más difícil. Pero no importa, hermanos, porque aquí no se trata de temperamento, se trata de que tenemos que honrar a Dios con lo que hablamos. Entonces, si tú te reúnes en un evento social y no hay tema para conversar, sé muy sabio lo que vas a hacer. Sé muy sabio en cómo usas ese tiempo. Usa, dice el texto, palabras que sean para la edificación del cuerpo de Cristo. No para el chisme, las calumnias, el sarcasmo hiriente, las críticas destructivas, la mentira, nada de eso, sino lo que sea necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestras palabras deben ser palabras sazonadas con sal, que preservan, no que corrompen, no que corrompen. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca preserva su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.
Pero Pablo no se limita a prohibir. También presenta una alternativa positiva y necesaria. Y vuelvo a enfatizar el término agatón, lo que sea bueno para la necesaria edificación. ¿Qué significa agatón? Agatón subraya una actitud de utilidad, algo que es provechoso, que es edificante, que es productivo, que construye, no que destruye. Y luego dice, a fin de dar gracia a los oyentes. De tal manera, hermanos, que la gracia que hemos recibido en Cristo puede estar permeada en nuestras palabras al momento de hablar con otros. Eso es lo que está diciendo el texto. A fin de dar gracia, no gracias. No es que tienes que aprender a decir gracias, no. Es dar gracia en tus palabras. Otra vez, y esto porque es tan importante para nosotros que lo tengamos ahí presente, porque el Señor dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso es importante. Pero hermanos, luego nos dice el versículo 30, nos da una razón o una motivación para saber cómo usar nuestras palabras. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, nuestras palabras no son moralmente neutras, tienen un efecto. No solamente pueden edificar o destruir la vida de una iglesia, sino que también afectan nuestra comunión con el Espíritu Santo. Dice, no entristezcáis. Y es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Y más adelante nos va a hablar, ¿no?, en otro libro, en Gálatas, de cómo nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Pero muchas veces, en vez de andar en el Espíritu, nosotros estamos socavando la dirección del Espíritu Santo. Y al hacer esto, dice la Escritura, que lo entristecemos. Entristecemos al Espíritu. El Espíritu nos selló y habita en nosotros. Es una persona. Y dice la Escritura que nosotros podemos afectarlo también. Amados hermanos, entonces cada uno de nosotros debe hacerse la pregunta, ¿pueden las personas que te escuchan hablar, percibir la gracia de Dios en tus palabras? Cuando tú hablas, las personas pueden decir, ese hombre habla para la edificación del cuerpo de Cristo. O si alguien te escucha, dice, no tiene nada de edificante lo que está diciendo. Huyamos. Tengamos cuidado, hermanos, en la manera en cómo usamos nuestras palabras. Cuando tengas que hablar, debemos preguntarnos, ¿esto es necesario? ¿Esto edifica? ¿Esto refleja el carácter de Cristo? ¿Esto ayuda a suplir la necesidad del momento? Tal vez no toda verdad necesita ser dicha y no toda corrección debe ser expresada de inmediato. Hay momentos para consolar y momentos para exhortar, y solo la sabiduría que viene de Dios puede ayudarnos a discernir la diferencia. Y voy a explicar esto porque puedes decir, pero te acabas de contradecir, pastor, estás diciendo que toda verdad no es necesaria. Ahora, no estoy diciendo que estoy ocultando o diciendo la mentira, sino que, hermanos, a veces es necesario saber qué voy a contar de mi vida y qué no. Está bien, hermanos, todos somos pecadores, pero muchas veces estamos como si fuéramos portavoces, ¿no? Diciendo, yo lucho con esto. Y a ver, hermano, está bien, eso se habla, pero en un contexto. Rendición de cuentas, un discipulado. Pero tengamos cuidado de qué manera estamos expresando nuestras palabras. De qué manera estamos diciendo la verdad. No estamos diciendo, hermanos, que tienes que ocultar la verdad. Pero aún al momento de decir la verdad, tenemos que tener sabiduría. Le tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor. Y por último, hermanos,
vemos cómo es que el creyente puede reflejar el carácter piadoso de Cristo dentro del contexto de la iglesia local. Al final vemos cuando como comunidad lo que nos distingue es un perdón redentor. Dice el versículo 31 al 32. Léalo conmigo, por favor. Ya estamos terminando. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ¿qué dice? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, Pablo ha usado mucho, se ha enfocado mucho no solamente en las acciones, sino, como se han dado cuenta, en el hablar. Y él ha pasado de describir lo que puede ser muy evidente a describir ahora las cosas que surgen en el interior del corazón del hombre y que va anidando y que va creciendo en el corazón del hombre hasta que se expresa de manera externa. De tal manera que aquí vemos una progresión. Amargura. La amargura describe un resentimiento profundo y persistente, un rencor calcinante que se arraiga en el corazón y contamina todo lo que toca. Pero tú todavía no lo ves, porque es interno. El enojo. Quítese de vosotros ira, enojo. ¿Qué es el enojo? Se refiere a una actitud de indignación interior más contenida, menos explosiva, pero igualmente peligrosa. Es un estado anímico recalcinante, profundo y sostenido que alimenta el resentimiento y prepara el terreno para pecados mayores. Entonces dice amargura, enojo y luego dice ira. Y este no es la ira santa, sino la ira descontrolada. En cambio, apunta a la rabia descontrolada que irrumpe con violencia. Es la explosión pasional del momento. Cuando la persona se deja arrastrar por sus emociones sin dominio propio ni consideración al prójimo. Pero hemos ido de menos a más. Amargura, enojo, ira. Y esta ira se manifiesta ya ahora sí de manera muy visible a través de la gritería, que es la manifestación externa de esa ira. Gritos, reclamos airados suele expresarse en estallidos públicos que revelan una profunda falta de autocontrol y de una mansedumbre cristiana. Pero mira cómo es que el pecado se sigue arraigando en el corazón, porque ha pasado de amargura, enojo, ira, gritería, pero ahora llegamos a la maledicencia. La palabra griega es blasfemia, término del cual se deriva la palabra, obviamente, blasfemia, que describe la difamación persistente de otros. No se limita a una palabra ocasional, sino a un patrón de hablar que busca dañar la reputación ajena y que brota inevitablemente de un corazón dominado por la amargura. Por eso nos conviene, hermanos, solucionar con prontitud nuestras diferencias. No dejemos que esto se anide en nuestros corazones. De tal manera, hermanos, que vayamos degradando nuestra vida delante de Dios. Todas estas cosas, hermanos, deben ser quitadas. Dice, quítense de vosotros todas estas cosas. Y luego nos dice, y vístanse de benignidad, de misericordia. Otra vez, mencioné al principio que Pablo está describiendo el proceso de la santificación. Es despójate, vístete, pero hay un proceso intermedio de renovación de nuestra mente. Y esta es la cereza del pastel. ¿Cuál es ese pensamiento que tenemos que tener constantemente en nuestra mente? Es el versículo 32, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Wow, hermanos. O sea, si te cuesta perdonar,
Tienes que volver a esta verdad una y otra vez, de la manera que Cristo os perdonó. Y nunca se me olvida aquella historia que contó Jesús de los dos deudores. ¿Recuerdan? Uno tenía una deuda incalculable y otro tenía una deuda efímera, que era más aceptable, pagable. Pero cuando aquel primer hombre se presenta ante el amo, ante el rey, y este amo, este rey es movido a misericordia, el amo, el rey, le perdona esta deuda. Vete, la deuda está cancelada. Pero cuando este hombre tiene que actuar de la misma manera con su consiervo que le debe menos de lo que él debía, dice que él lo toma, lo mete a la cárcel y le dice: no vas a salir de allí hasta que me pagues todo lo que me debes. Y los consiervos del rey vieron esta actitud y se lo dijeron. Y mandaron a llamar a este hombre y le dice: hey, siervo malo y negligente, toda la deuda que me debías te he pagado, pero tú no has podido pagarle, tú no has podido responder con misericordia con tu consiervo. Ahora vas a ser llevado al calabozo, donde será el lloro y el crujir de dientes, y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y esto es un cuadro, hermanos, del infierno. Porque aquel que no sabe perdonar no ha conocido el perdón de Dios. Una característica de una persona que no es salva es que no sabe perdonar. No estamos diciendo que lucha con perdonar. Estamos diciendo que su vida está habituada o se caracteriza porque no perdona. No perdona. Y mantiene este sentimiento por años y por años y por años. Y eso comienza a carcomer su vida, como ya hemos visto y estudiado, hermanos. Si no sabes perdonar, no le conoces. Pero si realmente le conoces, hermanos, debemos perdonar. No nos perdonamos según nuestros sentimientos, sino según la verdad en que Dios nos perdonó. Esta es la verdad que nos sostiene. No perdonamos para ser perdonados, sino porque ya hemos sido perdonados en Cristo. Eso es una gran diferencia. Yo no perdono para ser perdonado. Yo perdono porque ya he sido perdonado. Ese perdón no fue barato ni superficial, fue comprado al costo de la cruz, hermanos. Dios no ignoró nuestro pecado ni lo minimizó, sino que cargó con todo, con todas nuestros pecados y transgresiones, las plasmó en su Hijo y luego derramó su ira sobre él para que tú y yo pudiéramos recibir gracia, perdón de nuestros pecados. Hermanos, importa cómo vivimos, porque la manera en cómo vivimos refleja de quiénes somos. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir en esa nueva identidad, en esa nueva vida que Él nos ha dado dentro de nuestra comunidad. Pero antes de poder terminar, me quiero dirigir a ti, amigo que nos visitas, que quizás no conoces a Cristo. No pienses que te vas a ser salvo si tú pones en práctica todo lo que has escuchado en esta mañana. Bueno, para ser salvo entonces tengo que hablar la verdad, no me tengo que enojar, tengo que compartir mis bienes. Sí, tengo que ser misericordioso, benigno. No, hermanos. Amigo, perdón. No se trata de eso. Porque de hecho, tú no puedes hacer esto en tus propias fuerzas. Necesitas del Espíritu de Dios. No hay un poder intrínseco en nosotros. Necesitamos un poder ajeno que nos capacite para poder vivir en las verdades que Él mismo nos está pidiendo. Entonces, yo necesito venir al Señor, como dice la letra del himno, sin fuerza ni virtud. Amigo que me escuchas, tienes que ir al Señor, reconociendo tu incapacidad de poder vivir en esta realidad. Tienes que ir al Señor pidiéndole: Señor, sálvame, dame de tu Espíritu Santo y ayúdame.
a ser más como Cristo. La salvación no se trata de hacer cosas. La salvación se trata de un obrar que solo Dios puede hacer en el corazón del hombre. Es el obrar que da vida, que restaura desde adentro hacia afuera y que nos da una nueva perspectiva de vida. Y eso solamente lo puede hacer Cristo. Y si no lo conoces, corre a Cristo en esta mañana. Pídele, Señor, sálvame. Dame de tu gracia, dame de esa misericordia y de ese perdón para poder obtener tu salvación. Oremos.